La industria aeronáutica, al igual que muchas industrias más, hacen uso de una amplia variedad de sustancias, todas ellas empleadas con propósitos específicos. Los factores varían y alguno primordial es el estado de agregación en los que se trabajan. Por lo tanto, a lo largo de este video realizado por Alardo Zúñiga Domínguez, Johan Armando Moreno Briones y Felipe Maximiliano Montalvo López, explicaremos algunas de sus características tales como el tipo, las ventajas de uso por su condición, entre otras. Además, veremos los cambios de fase visibles en esos procesos. Es por eso que hoy me agrada presentarles estados de agregación y cambios de fase en la industria aeronáutica. Hablaremos de la piroxilina. Utilizado en el proceso de pintura para aeronaves, es un producto disolvente. Generalmente estos se encuentran en estado líquido, porque aporta volumen al medio y lo vuelve menos viscoso. No dispersa el aglutinante, sino que se une a él para formar parte del mismo. Por supuesto, cuanto más disolvente se sume al medio, menos porcentaje de pigmento habrá en él, por lo que se tornará más transparente a medida que se añada el diluyente. La piroxilina se encuentra en estado líquido. Por estructura molecular, tiene cierta libertad de movimiento en las partículas y su forma es indeterminada. Por otra parte, la propiedad de flujo se ve beneficiada. Si el recubrimiento se va a aplicar con pistola de aspersión, se requiere menor viscosidad que si el recubrimiento se aplicará con brocha. Y en ambos casos es importante que la viscosidad se incremente gradualmente y de forma adecuada a medida que el disolvente se evapora. ¿Por qué es importante que éste se encuentre en estado líquido? La importancia del estado en que se encuentra puede ser respondida por el objetivo en cuestión, el cual es conferir una consistencia óptima. No solo debe disolver todos los componentes de la pintura, sino proporcionar una viscosidad baja y orientar las moléculas del ligante en la película final, ya que esto influye en muchas otras propiedades. Es por ello que tienden a considerarse los siguientes factores: poder disolvente, propiedades de flujo y humectación, velocidad de evaporación, inflamabilidad, temperatura a partir de la cual una sustancia arde si se le aplica una llama, y toxicidad. ¿Existe algún cambio de fase durante o después de su utilización? Sí, y recibe el nombre de evaporación. La velocidad de evaporación es importante por dos razones. La película del metal debe secar en un tiempo razonable, y la presencia de disolvente residual disminuye la resistencia de la película. Esta velocidad depende, entre otros factores, de la temperatura y de la presión de vapor del disolvente. En el caso de mezclas de disolventes, esta cuestión se complica por el comportamiento no ideal de la mezcla que da lugar a la formación de azeótropos. Cuando se emplean mezclas disolvente-diluyente, es importante que el disolvente activo se evapore más lentamente que el diluyente, con el fin de que durante el proceso de secado no se encuentre el diluyente en concentración superior a la relación de dilución. Si el recubrimiento se aplica por aspersión, el punto de ebullición y la evaporación del disolvente son particularmente importantes, ya que el disolvente no debe evaporarse antes de que las partículas se depositen sobre la superficie. Normalmente se emplean mezclas de disolventes. Uno de ellos es un disolvente potente, relativamente volátil, que permanece en el recubrimiento hasta que las partículas llegan a la superficie. El otro se evapora con más lentitud y contribuye a la coalescencia de las partículas, formando una película continua. Otras sustancias frecuentes en la industria aeronáutica es el plasma a través de los gases ionizados. Suele ser usado para el corteplasma, el cual requiere de gas para generar la llama de calentamiento, y que más tarde se ionizará. Argón, hidrógeno, nitrógeno. Un gas se convierte en plasma cuando se le suministra calor u otra forma de energía. Los átomos del gas comienzan a perder sus electrones y se convierten en iones cargados positivamente. Los electrones desprendidos pueden moverse libremente. A este proceso se le conoce como ionización. Cuando una porción significativa del gas se ha ionizado, las características eléctricas de la sustancia cambian drásticamente, y es este el estado el que se conoce como plasma. El grado de ionización es una medida de la proporción de átomos que han perdido un electrón. Las características de los plasmas pueden variar en función del porcentaje de gas que se ha ionizado. Si el gas parcialmente ionizado o gas plasma tiene una densidad de plasma extremadamente baja, la sustancia continuará comportándose como gas, pero cuando el grado de ionización apenas ha alcanzado el 1%, la sustancia desarrolla nuevas características,
como alta conductividad y respuesta elevada a campos magnéticos. El ejemplo dentro de la industria, el chorro del gas plasma utilizado en el proceso se compone de dos zonas. Zona envolvente, que es una capa anular fría sin ionizar que envuelve a la zona central. Al ser fría conseguimos refrigerar la boquilla, aislarla eléctricamente y confinar el arco de la región de la columna plasma. Zona central se compone por dos capas, una periférica constituida por un anillo de gas caliente no suficientemente conductor y la columna de plasma o el núcleo donde el gas plasma presenta su más alta conductividad térmica, la mayor densidad de partículas ionizadas y las más altas temperaturas, entre 10.000 y 30.000 grados centígrados. Una de las características más reseñables es que se consiguen cortes de alta calidad y muy buen acabado. ¿Existe algún cambio de fase durante o después de su utilización? Al usar el corte plasma sí se genera un cambio de fase llamado ionización, ya antes mencionado, después de que los gases como el argón, hidrógeno o nitrógeno elevan su temperatura. Por medio de un generador de alta frecuencia conseguimos generar un arco entre el electrodo y la boquilla. Este arco calienta el gas plasmágeno que hay en su alrededor y lo ioniza estableciendo un arco plasma. Gracias a la conductividad eléctrica es transferido hasta la zona de corte, mientras que el arco generado inicialmente, denominado arco piloto, se apaga automáticamente. Una vez el arco plasma está establecido, la pieza se carga positivamente mientras el electrodo se carga negativamente, lo que hace mantener el arco plasma y cortar la pieza. En este caso hablaré del aluminio. El aluminio es un elemento químico, contiene el símbolo Al y su número atómico es el 13. Su peso es de 26.9815 aproximadamente. Pertenece al tercer grupo del sistema de la tabla periódica. El aluminio puro es blando, tiene poca resistencia mecánica, pero puede formar aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia. Y es aquí donde adquiere la importancia para la industria aeronáutica, ya que lo vamos a encontrar mayormente en aleaciones. Por lo general se encuentra en estado sólido. Las aleaciones le brindan al aluminio la resistencia, así como otras características al momento de formar piezas o componentes para el avión que son bastante ligeras y resistentes a la vez. Perdóname por esto, ahora estoy buscando lo que aquí está el otro. Ok, como ya lo había mencionado, el aluminio se encuentra mayormente en aleaciones. ¿Por qué? Esto se debe a su bajo costo, su peso ligero, el rendimiento entre las principales razones para su uso generalizado. Además, no genera chispas. Es un muy buen conductor eléctrico y térmico. Es reflexivo y químicamente resistente y no es magnético. El aluminio es popular en las industrias de la construcción aeroespacial, aeronáutica, así que también en la marítima y en los armarios eléctricos. Su facilidad de fabricación, su maquinabilidad, resistencia con relación al peso, lo hacen que destaque entre otros, como lo podemos apreciar en su tabla. En este caso, el cambio de fase del que hablaré es la fusión y la solidificación, ya que históricamente para obtener una aleación se mezclan los diversos metales o componentes que formarán la misma, llevándolos a temperaturas tales que sus componentes se fundan y luego se dejan solidificar. Es de esta forma que pueden hacer que la solución adopte la forma que queramos. De esta manera, podemos decir que se busca calentar los metales para poder juntarlos en una fusión, ya que como podemos observar y sabemos no podemos juntar cosas sólidas entre sí, o al menos no mezclarlos a tal grado del que podamos aprovechar componentes de ambos. Es por eso que se usa calentarlos. Posteriormente se deja solidificarlos, ya que buscamos, en este caso, como podemos ver en las imágenes, adopten la forma que nosotros deseamos. Ahondando más en el proceso de fusión, podemos observar en este un claro ejemplo de cómo un sólido pasa a ser un líquido, y es el ejemplo más claro que podríamos observar. Si vamos a un nivel molecular, podemos observar cómo las partículas poco a poco se van de estar en un estado sólido, se van dispersando poco a poco para volverse un estado líquido. Y aquí en este caso la forma del recipiente en el que se contengan. Vemos en el video cómo se van expandiendo y se van abriendo un poco a poco, debido a que la fusión se da cuando se somete a los elementos a calor. De esta forma podemos decir que el cambio de fase que sufre, así como la solidificación posterior que también sufre, podemos observar como otro cambio de fase, es importante, ya que
hace que los elementos, o en este caso los materiales que se lleven a cabo para las relaciones, se puedan juntar de una manera más homogénea, puedan estar más juntos y tengan las características de ambos. Ahora les hablaré sobre un gas, y este es el helio. Es un producto altamente especializado, químicamente inerte, y no es inflamable. Tiene una alta conductividad térmica, poco peso y tamaño molecular. El helio se utiliza ampliamente en la industria aeronáutica y aeroespacial, desde la fabricación hasta el vuelo. Algunos ejemplos se pueden ver en los dirigibles y los globos aerostáticos, que son inflados con este gas para elevarlos, debido a que el helio es más ligero que el aire, y a pesar que el hidrógeno experimenta una fuerza de empuje de un 7% mayor, el helio tiene la ventaja de no ser inflamable. En la industria aeroespacial se utiliza como un medio de llenado para desplazar los combustibles y los oxidantes en los tanques de almacenamiento y para condensar el hidrógeno y el oxígeno a fin de producir combustible para cohetes. También se utiliza para depurar combustible y el oxidante en los equipos de apoyo en tierra después del lanzamiento, así como preenfriar el hidrógeno líquido en vehículos espaciales. También podemos destacar que es un gas monoatómico, incoloro e inodoro que cuenta con el menor punto de ebullición de todos los elementos químicos. No puede ser congelado y solo puede ser licuado bajo presiones muy grandes. Recordaremos que la licuación de los gases es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso a líquido por el aumento de presión y la disminución de la temperatura, llegando a una sobrepresión elevada. En la aeronáutica podemos ver este proceso en las alas de los aviones, cuando hay características específicas en la atmósfera como la humedad, cuando por encima de las alas baja la presión y gracias a esta ecuación podemos darnos cuenta que también baja la temperatura, provocando la condensación de gases que genera esa vistosa nube de condensación. Como pudimos apreciar a lo largo de este video, la industria aeronáutica ocupa una gran variedad de sustancias, de las cuales es importante conocer los estados de agregación, así como los diferentes cambios de fase que se llevan a cabo durante el proceso en el que se utiliza cada una de ellas, ya que pueden variar debido a las capacidades o las cualidades que tienen cada una, y así como los residuos que puede llegar a dejar. Posterior a esto solo me queda dar las gracias por haber visto este video. Fue realizado con mucho esfuerzo para la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Les pido que dejen su like y se suscriban para más contenido así.